Siendo las 8:53 entramos en nuestro segundo bloque de entrevistas con la presencia del coronel Juan Zapata, presidente del COE. Primero, muy buenos días, coronel, ¿cómo se encuentra? Un gusto saludarle a usted, a su digna audiencia. Muy bien, siempre hay que estar con el ánimo arriba. Sí, sí lo veo, siempre sonriente, coronel. Y ya en este tiempo un poquito más distendido, más tranquilo, con un Ecuador tal vez ya pensando en avanzar y salir de tantos problemas, porque si no es la pandemia, es el paro, pero siempre sucede algo en este país. Ojalá de aquí en adelante podamos tener tranquilidad. Coronel, una pregunta que se nos ha hecho y que la hemos canalizado, porque realmente queremos saber su propia autocrítica y evaluación. ¿Cómo calificaría usted su gestión en la presidencia del COE en este tiempo? ¿Cómo usted tendría su autocalificación? Bueno, siempre cuando uno hace lo que debe hacer, seguir los alineamientos técnicos, trabajar de manera, digamos, prolongada, sin horarios, dándole todo el tiempo y poniendo el corazón a las cosas, pues la conciencia está absolutamente tranquila. No olvidemos que los COEs se activan por diferentes situaciones. Recién nomás se activó el COE nacional en cuanto a mesas técnicas por tema de orden público, en donde obviamente quien tiene bastante, digamos, injerencia es tanto los Ministerios de Defensa, del Interior y de Gobierno. Y en el tema sanitario, hemos desactivado este COE, obviamente porque ya los niveles de riesgo y alerta bajaron, y sigue activado el COE en cuanto a lo sanitario, y ahí también quien tiene bastante injerencia por ser un tema técnico es el Ministerio de Salud. Y esto es con resultados. Yo creo que Ecuador fue testigo de que fuimos referentes en un tema de vacunación y sobre todo en manejo de pandemia. Fuimos de los primeros países en eliminar prácticamente todas las restricciones. Creo que los indicadores fueron los mejores de la región. Digo creo porque tendremos que analizar este jueves o viernes qué pasó con este tema de manifestaciones inclusive, si tuvimos una afectación o no. Entonces esto es con resultados. Ecuador fue de los primeros que empezó la reactivación económica dejando atrás ya restricciones por tema de pandemia. Se inyectaron $200 millones en 4 feriados. Entonces los temas es más que hablar uno mismo de su propia gestión, es las cifras y los indicadores los que deben hablar de cómo fue un manejo responsable de pandemia, ¿no? Coronel, muy bien su pregunta y su respuesta sobre todo. La respuesta con humildad, efectivamente, Coronel le reconoce su gestión en estos años. ¿Usted cree que ya estamos listos para poder presidir del COE aquí en el Ecuador? Bueno, todavía no, porque recuerde, Fernando, que esto es una pandemia, por lo tanto, quien tiene que dar las directrices de terminación de pandemia es la Organización Mundial de la Salud, y nosotros somos respetuosos de aquello. Sin embargo, mire lo que acaba de pasar con Perú, ¿no? Perú retoma nuevamente la obligatoriedad de mascarilla en espacios cerrados y abiertos por este repunte de una cuarta ola. Nosotros tenemos que seguir siendo responsables, como lo hemos hecho, Fernando. A usted le consta que cuando nos tocó tomar decisiones duras, pero siempre precautelando la vida de los ecuatorianos, las tomamos. Y cuando tuvimos que aflojar esas medidas para que la reactivación luego de que lo sanitario nos permita sea el camino a seguir, lo hemos hecho. Entonces, estamos verificando, usted sabe que ya son noticias públicas, hay un cambio en el Ministerio de Salud. Estoy esperando hoy a la tarde que el señor presidente posicione al nuevo ministro y coordinar con él si hacemos un COE inmediato, ya sea el día jueves o máximo el viernes, porque los plazos, una vez terminado el paro, queríamos que pasen unos 5 o 6 días, que más o menos es la dinámica de estas nuevas, dinámicas de la pandemia, ¿no es cierto?, del virus. Ver cómo está la realidad del país en lo sanitario, porque ya hemos visto indicadores que ha dado el COE de Guayaquil, expertos también que se han manifestado. Sin embargo, el dato oficial del país es el que recibe el COE nacional a través del Ministerio de Salud Pública. Así que creo que hoy más que nunca el COE tiene que seguir activado en lo sanitario. Esperemos que este nuevo informe que se nos presente el día jueves o viernes esté en la línea en la que todos queremos, ¿no? Seguir autorizando la voluntariedad de la mascarilla. Pero sin embargo, Fernando, usted, vuelvo a repetir, y el país ha sido consciente que siempre hemos tomado decisiones sobre la base de lo que la data científica nos diga. Y esa va a ser siempre nuestra línea, ¿no? Juan, ya tenemos cifras de cómo fue el tema de la crisis, el manejo de la crisis por parte del COE durante el paro nacional. ¿Existen cifras concretas de qué sucedió o cómo puede ser, o cuál fue la activación, el trabajo del COE durante este tiempo, estos 18 días? Bueno, aquí también es bueno aclarar algo, Fernando. Después de octubre del 2019 se generó una norma legal a través del Ministerio de Gobierno
que es el manual para manejo de orden público. Ahí se establece que de acuerdo a los niveles de riesgo, tal cual se hace en pandemia, ¿no? Es decir, si está en naranja, tiene que activarse un puesto de mando unificado. Pero si este nivel de riesgo sube a rojo, como fue lo que tuvimos ya después de que ya especialmente Quito era inminente la llegada de los indígenas hacia la capital, pues obviamente tiene que activarse ya sea el COE nacional o el COSEP. El señor presidente decidió que sea el COE nacional que se active y nos activamos para la coordinación y articulación de la logística de todas las instituciones. Establecimos 7 mesas técnicas, que esas son las bondades del COE nacional, estar todas las instituciones reunidas para activar y sobre todo articular la logística. ¿En qué? En convoys humanitarios, en traslados aeromédicos, en articulación de emergencias, inclusive en manejo de turistas, es decir, en todo lo que en rescates, en absolutamente toda la coordinación, en el traslado, por ejemplo, del oxígeno y del gas medicinal, que fue una de las alertas más complicadas que tuvimos, especialmente con la ciudad de Cuenca, pero la parte operativa, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía, lo manejaron el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, sí, tuvimos ya el primer dato que lo dio la mesa de productividad, que lo dio el ministro Julio José Prado, y estos son reportes preliminares, mi querido Fernando, lastimosamente, porque se seguirán sumando. Por ejemplo, mire, estamos hablando de $1.000 millones de pérdida, dentro de los cuales la mayor pérdida la tiene el sector privado, ¿no? En cuanto a ventas, exportaciones, son 775 millones y 225 millones del sector público petrolero. Dentro de aquellos, el sector florícola, uno de los más afectados, 34 millones, también el sector agrícola y ganadero, 90 millones, el tema del sector turístico, 70 millones, en el sector bananero, 33 millones, y en la industria, 45 millones, el farmacéutico, 24 millones, fertilizantes, insumos, 7 millones y medio, pero sobre todo, ¿quién responde por esos 90 millones por esos 18 millones de litros de leche que se desperdiciaron? Es decir, hay tantos temas que duelen, y a esto tiene que irse sumando varias cosas. Las pérdidas que tuvo Policía Nacional en quema de UPCs, de VCs, de patrulleros, de motos, las pérdidas que tuvo Fuerzas Armadas en quemas especialmente de camiones. El ECU, tuvimos también el ataque indiscriminado y cobarde al ECU 911 de Macas, en donde todavía está sin poder activarse ese ECU. Violentaron los videos Go, los sistemas informáticos, las consolas, los monitores, las computadoras. Es decir, todos estos costos tendrán que irse sumando, a más del tema de facturación y de SRI, ¿no? Que son pérdidas directas para el Estado. Entonces, esta cifra preliminar, pues en los próximos días subirá mucho más, mi querido Fernando, y eso complica, porque usted hablábamos, mire, en pandemia, luego de un trabajo espectacular que hizo el país, que ha sido reconocido por la ONU, ha sido reconocido por el tema europeo, por los mismos asesores de Biden, por la comunidad europea. Inyectamos 200 millones y ya hemos perdido 1.000 millones, es decir, 5 veces más, luego de haber venido trabajando también en pandemia por un paro que lastimosamente tuvo la violencia que nadie se hubiera esperado, ¿no? Es ilógico, como tú muy bien señalas, Juan, lo que sucede en Ecuador, viendo los números, revisando las estadísticas y los números de lo que hemos perdido en tan pocos días, todo lo ganado en más de un año de trabajo y sacrificio. Para finalizar, Juan, nos amanecimos aquí en Guayaquil con la noticia que vuelve a ser obligatorio el uso de mascarillas en lugares cerrados. Tu opinión sobre el asunto, ¿qué sucede? ¿Qué conoces tú para que volvamos a utilizar mascarillas nuevamente de manera obligatoria a los guayaquileños? Fernando, yo estoy a la espera insisto, de la designación del nuevo ministro o ministra de Salud, y estaremos activando al COE de manera presencial para que, analizando las cifras, pues nosotros podamos dar un criterio al país si es que efectivamente eso tiene que ocurrir o si seguimos manteniendo la voluntariedad dependiendo de las cifras. El COE cantonal de Guayaquil ha sido uno de los pocos cantones que no se acogieron a las políticas nacionales del COE nacional. Manejan sus cifras, sin embargo, hay que respetar todos los criterios que van en beneficio de la salud de los ecuatorianos. Así que hasta el jueves, mi querido Fernando, a lo mejor o máximo el viernes haremos este COE nacional y con cifras en la mano podremos dar un criterio como siempre lo hemos hecho, ¿no? Es muy aventurero decir hay que volver a la mascarilla en espacios cerrados o en espacios abiertos. Yo único hacía referencia al caso de Perú, donde ahí sí tuvieron un crecimiento explosivo de contagios, inclusive tiene la mayor tasa de fallecidos por COVID en toda la región. Por lo tanto, ellos sí
con esa base han tomado esta decisión. Ecuador tendremos que ir analizando las cifras de estos últimos días, porque no hemos podido hacer COE nacional por lo sanitario, por el tema del paro, pero creo que estamos listos ya para hacerlo con las cifras actualizadas. Así que, Fernando, el día jueves o viernes gustosos daremos a conocer al país la decisión que tome el COE nacional respecto al tema de la mascarilla. Muchas gracias, Juan, por tu presencia el día de hoy. Realmente un hombre que estuvo en los momentos de crisis de este país y que con su liderazgo manejó la situación de una forma, como tú muy bien señalas, casi perfecta, ¿no? Reconocido internacionalmente. A veces los ecuatorianos no tenemos esa sensibilidad de poder reconocer las cosas buenas que hacemos. Y si Ecuador algo hizo bien, y si Ecuador algo ha hecho bien, y por lo cual ha sido reconocido ampliamente dentro, sobre todo fuera de lo que es América, en Europa y en los países asiáticos, es su manejo bastante profesional, bastante técnico de lo que fue la pandemia, ¿no? Por parte de nuestros profesionales. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos el día de hoy. Fernando. Esperamos contar con tu presencia en una próxima oportunidad. Encantado, siempre un honor. Un abrazo, querido Fernando. Muchas gracias, Juan. Hemos estado con el presidente del COE, Juan Zapata, quien nos ha dado los pormenores y las últimas novedades del COE, especialmente sobre la nueva decisión de última hora que se nos ha hecho público ya aquí en Guayaquil, de que volvemos a la obligatoriedad de las mascarillas en lugares cerrados.